Bien, muy buenos días, mis hermanos. Qué gusto saludarles por este medio y qué bueno que se conectan. Hoy estamos terminando nuestra serie Nunca Estás Solo y realmente vamos a ver un tema muy interesante. Te va a animar bastante y te va a prevenir de muchas cosas. Y la próxima semana iniciamos una serie nueva llamada ¿Realmente has nacido de nuevo? Obviamente, como pastor hay una preocupación de que usted entienda lo que es el proceso de vida espiritual y cómo Dios transforma y cambia nuestras vidas. Ahora, pero me gustaría iniciar con una ilustración que sé que le va a hacer ver más el panorama del mensaje y se va a ir sentir identificado con muchas de las cosas que han pasado en su vida. Dice, frecuentemente nos encontramos a nosotros mismos en situaciones que parecen imposibles. El temor nos persigue como una sombra y el sentimiento de ¿para qué seguir? Bombardea nuestras mentes. Después, con fe y confianza renovadas, a pesar de todo lo acontecido, decimos, pero no obstante, confío en Dios. Esta palabra pero, hermanos, la encontramos con frecuencia en la Biblia. Es usada muchas veces en conexión con poder y victoria ante la amenaza y el peligro. Por ejemplo, en 2 Corintios 7, el versículo 5, Pablo recuerda la experiencia en Macedonia de hallarse muy cansado y enfrentando dificultades de todas partes y entonces añade, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con su venida. Ahí también nos habla en Tito, 2 Corintios 7:6. Mire, algunas veces nos sentimos aplastados por el fracaso y preguntamos, ¿para qué seguir? La mayoría hemos pasado por eso. Simón Pedro, después de haberse pasado toda la noche pescando sin conseguir nada, pudo haberle contestado a Cristo de esa manera. En lugar de ello dijo, pero por tu palabra echaré la red. Ahí en Lucas 5:5. Y la pesca fue tan abundante que casi se rompía la red. Eso, hermano, es lo que ocurre cuando decimos, sé que en el pasado he tenido fracasos y desilusiones, pero hoy, no obstante, voy a confiar en Dios. Esta mañana el tema que de nuestra predicación se titula Yo soy, hablando del gran Dios poderoso y estoy contigo en la tormenta. Nos basaremos en el libro de Hechos, capítulo 27, los versículos del 13 al 44. Vamos a ver aquí el deseo de Pablo de ir a Roma y compartir el evangelio. Como judío, fíjese una cosa interesante, pero también como ciudadano romano apeló al César cuando lo estaban acusando y por eso fue enviado allá para comparecer ante él. Y aunque enfrentó una situación muy complicada al tener un naufragio, siempre Dios en su soberana voluntad le permitió llegar allá, librándole de una tormenta y confirmándole que el Señor estaba con él. Quiero esta mañana que aprendamos 4 cosas, escúchame, que debes considerar antes de que entres en las tormentas de tu vida. Hermanos, muchas ocasiones entramos a esas tormentas ocasionadas por nosotros mismos, ¿sí? Y sobre todo, hermanos, por esa necesidad de no querer pedir consejo o escuchar el consejo de otros o el consejo de Dios en nuestra vida. Por eso, debemos de considerar la primera cosa que puede afectar nuestras vidas y es cuando entras a las tormentas en tu vida por no escuchar el consejo. Vamos a ver unos versículos anteriores para que entendamos un poco más el contexto del capítulo 27, de los versículos 7 al 12. Pablo fue embarcado, fíjese, en una nave Adramitena, que era el puerto en cierta forma, esa parte, que iba a tocar los puertos de Asia hasta llegar a comparecer a Roma ante César. Después lo embarcaron en una nave alejandrina que zarpaba para Italia. Ahora, veamos lo que sucede en los versículos 7 al 12, por favor, y el consejo que Pablo da antes de partir. Esta nave tenía mucho recorrido en el mar y realmente Pablo ve algo que los demás tal vez no puedan ver, guiado por Dios. Versículo 7. Navegando muchos días después, despacio, dice, y llegando a duras penas frente a Cnido, dice, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación,
debido a todo lo que había pasado, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Fíjese cómo ignoran el consejo. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiese arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Aunque Pablo, hermanos, aquí da un consejo, el apóstol fue ignorado, pues el centurión se basó más en la experiencia del piloto que en la advertencia de Pablo, influenciado bajo la dirección de Dios. Ahora, ¿no le parece esto muy común en la vida de muchos creyentes? Fíjese, que quieren escuchar lo agradable a sus oídos y no un consejo dado con la sabiduría de Dios. Que a veces este consejo que has ignorado te puede prevenir de tantas situaciones, hermanos. Escúchame, precisamente difíciles, las cuales no estarías lamentándote tal vez ahorita, o gente que se está lamentando por las decisiones equivocadas al ignorar el consejo. Ahora, la segunda cosa que debes considerar en tu vida cuando ya estás en las tormentas es que cuando reconoces que te equivocaste, esto es muy importante, y te lamentas de no haber escuchado el consejo. Hay una parte en nuestra vida que te lamentas y tienes que reconocer que te equivocaste. Y en esta parte es muy importante, pon atención, porque si no, te voy a mencionar algo ahorita que te va a hacer reflexionar. Hechos 27, del 13 al 21, por favor. Dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, dice, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho tiempo después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Era un ciclón prácticamente, hermanos. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa, dice, al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Definitivamente entró una tormenta que no podían controlar y, ¿sabes?, se dejaron llevar por ella. Ahora, ¿no se parece esta situación precisamente, hermanos, al reflejo de nuestra vida? Las cuales ya se dan por vencidos, nos damos por vencidos y que solo nos dejamos llevar por la corriente o diciendo, pues esto es lo que me tocó vivir y debo adaptarme a las circunstancias. Mucha gente piensa así, pues esto me tocó. No, no te tocó. Tú te metiste en esas tormentas y estás viviendo la consecuencia. Créame que pudiéramos evitarnos dolor, amargura, resentimiento cuando reconocemos en humildad que nos hemos equivocado y no echamos culpas justificando nuestras malas decisiones. Hermanos, veamos los versículos 16 en adelante. Dice: y habiendo corrido a Sotavento, de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Era un barco, el esquife era un barco pequeño que se lleva en la parte de atrás, que lo van jalando, o también va colgado, dice, para saltar a la tierra. Dejaban el barco en alta mar y después podían bajar a tierra con esa pequeña embarcación. Y dice Pablo en 17, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en el sirte, una zona de poca profundidad peligrosa, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Mire, reforzaron en cierta forma las vigas porque era tan intenso el golpeteo del mar que tenían miedo que la nave se partiera. Y dice el 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y no alijar la nave, no, imagínense. Contrario, dice, alijar significa echaron mercancía al mar para aligerar todo el peso y que no fuera a hundirse. 19, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Es un conjunto de palos, hermanos, que va unido con una forma como de arbolito para que subieran las velas en ese aspecto. Y era precisamente les ayudaba para izarlas y que pudieran moverse. Y no aparecieron ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tormenta no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Mire, cuando estudiaba
estos pasajes, venía a mi mente cómo nos sentimos a veces, que nuestros días son nublados, que parece ser que ya no sentimos lo duro, sino lo tupido. Y créame, que se pierde toda esperanza y mucha gente se queda ahí, en la desesperanza. Obviamente, Dios entiende que te metiste en circunstancias en las cuales no debiste, sabe que somos carne y siempre nos va a ayudar. Pero esto no es como necedad, pues acabo Dios me ayuda para todo. No, es entender que me equivoqué. Es entender que no hice caso al consejo. Es entender que Dios puede ayudarnos en medio de las tormentas que nosotros mismos provocamos. Escúcheme, algo que siempre he visto es que Dios quiere evitarnos tantas situaciones dolorosas ante las decisiones que tomamos erróneas, hermanos. Pero como seres humanos, déjeme decirle algo. Nos gusta experimentar en carne propia antes que en cabeza ajena. Por favor, ponga mucha atención al versículo que vamos a citar. Circúlelo, anótelo y téngalo ahí en el refri donde lo pueda ver para que se dé cuenta de todas las cosas que Dios nos habla a través de la Biblia. Y esto viene, hermanos, porque usted se mete en la Biblia y quiere conocer más al Señor y cómo el Señor lo va a prevenir. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Escuche este versículo. Dice, esas cosas le sucedieron a ellos. ¿A quiénes? Al pueblo de Israel, a la gente que está plasmada en la Biblia. Dice, como ejemplo para nosotros. Fíjese qué interesante. Todo lo que pasaron ellos es un ejemplo para nosotros. De que tengamos cuidado, dice. Y precisamente dice, se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. ¡Wow! ¿Qué te está diciendo Dios? A ver, mira, todos estos ejemplos te puse para que no caigas en necedad y no vivas las mismas consecuencias que ellos. Ay, pero yo quiero disfrutar, yo tengo que experimentar mis propias. Sí, pero Dios quiere prevenirte de eso. Fíjense qué interesante. Versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, escuche, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. ¿Por qué no escucharon el consejo? Le estaba diciendo Pablo. Saben, me hubieran escuchado. En vez de escuchar al piloto y al dueño de la nave, en su experiencia, hubieran escuchado. Hermanos, Pablo les vuelve a recordar que no escucharon su consejo. Pero aquí él anima a confiar en aquel en el que Pablo confiaba. Y la tercera cosa que debes considerar en tu vida de aquí en adelante es cuando aceptas cuán necesario es tomar en cuenta a Dios de aquí en adelante. En tu vida, en tus decisiones. Que te equivocaste. Que estás viviendo en esa tormenta por causa de tu necedad. Y que tienes que reconocer. Veamos versículos 22 al 38, por favor. Pero ahora dice Pablo, fíjense, os exhorto, os animo a tener ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vuestra vida entre vosotros, sino solamente la nave. Qué interesante lo que Pablo estaba diciendo. Todos los demás ya habían perdido la esperanza. Y Pablo dice, escuchen esto, versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. A quien pertenezco, pero también a quien sirvo. Y le dice el 24, diciendo Pablo, no temas. Dios diciéndole a Pablo, no temas. Dice, es necesario que comparezcas ante el César. Pablo, vas a llegar ante él. Esto no te va a detener. Yo estoy contigo. Y aquí Dios te ha concedido todos los que la navegan contigo. Todos se van a salvar. Dios se lo estaba diciendo, Dios se lo estaba confirmando. Mire, los propósitos y planes de Dios se cumplirán siempre en nuestras vidas y más cuando sirves a Dios con integridad y buscando su dirección. En este caso, Pablo los anima que no habrá pérdida alguna, pues Dios estaba con él. Versículo 25. Por tanto, le dice, miren, por eso ese poder de Dios que está en nosotros y por lo que dijo Dios, por tanto, varones, tened buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho.
Lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Y hermanos, déjeme decirle algo. Pablo tenía una plena confianza, una convicción en quién estaba con él y la manera en que él lo había librado de muchas situaciones anteriores difíciles y que aunque había perdido en algunas ocasiones la esperanza, escúcheme, de conservar la vida, eso le ayudó a qué? A confiar y depender al 100% de Dios y no de sus propias fuerzas y capacidades. Es interesante, en 2 Corintios nos habla de esa parte, en el primer capítulo. Versículo 26 dice, con todo necesario quedemos en alguna isla. Y así fue. Mire, venida la 14ª noche, 14 noches pasaron sin que no veían nada. Y siendo llevados a través del mar Adriático, fíjese, a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Versículo 29. Y temiendo dar en escollos, rocas posibles que no se, rocas poco visibles que estaban por ahí, dice, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Ya anhelaban pasar esa tormenta, todo lo que estaba sucediendo. Muchos de nosotros tal vez estemos ansiando ya pasar por esa tormenta en la cual nos metimos, hermanos. Pero tenemos que darnos cuenta que Dios nos va a llevar y nos va a enseñar para que aprendamos a depender de él. Versículo 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife, la embarcación esa pequeña, al mar, aparentaban, dice, como que querían largar las anclas a proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Versículo 32. Entonces los soldados, dice, cortaron las amarras del esquive de la embarcación y lo dejaron perderse. Todos iban a conservar ahí en la nave. Versículo 33 dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen y diciendo, este es el 14º día. Imagínense 14 días en una tormenta, donde no veía ni sol, ni luna, ni nada, hermanos. Imagínense usted estar ahí, en el cual las olas eran impresionantes y perdieron toda esperanza. Dice, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Muchos de los alimentos se cree que se echaron a perder. Y duraron todos esos días tratando la nave de estabilizarla. Fue tan terrible. Imagínense 14 días sin comer ni beber. ¡Wow! Es tremendo, hermanos. Pero fue por la necedad de no escuchar la voz de Pablo. Versículo 34. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud. Pablo nos invita a eso. Pues ni aún, mire, un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Lo que Dios había dicho lo iba a cumplir. Ninguno de ellos iba a morir y iban a llevar a tierra firme. Dios te va a llevar a tierra firme, pero necesitas entender que Él está contigo en medio de la tormenta y aún en medio de la tormenta que te has metido. Hermanos, Pablo reconocía el control soberano de Dios, que lo que Él había dicho lo cumpliría. Algo muy característico de Pablo, si te das cuenta, aquí, hermanos, precisamente era un corazón agradecido y siempre buscando el favor de Dios. A Pablo no le da miedo nada. A Pablo no le da miedo testificar del poder de Dios, del poder de Cristo. Jamás. En medio de circunstancias difíciles fue cuando más predicó. Decía que en medio de sus prisiones, el evangelio fue conocido en todo el pretorio. Es interesante. En toda la guardia romana, en todos los que lo visitaban, fue cuando más evangelizó. ¿Sabe cuándo? Cuando estaba encarcelado y estaba con cadenas junto a 2 soldados. En circunstancias difíciles, en tormentas, Pablo más habló del Señor, hermanos, su esperanza. Muchas ocasiones cualquier tormentita nos manda abajo y no hablamos del Señor. No compartimos esa esperanza del poder de Dios. Porque, sabe, estamos muy condicionados a que Dios, todo tiene que estar bien, todo tiene que estar en calma.
¿Qué nos dice Santiago? Hermanos, tener por sumo gozo, un gozo completo. ¿Cuándo? Cuando os halléis en diversas pruebas. No cuando pase la prueba. No aprendemos nada. Pasó la prueba y ¿qué aprendiste? Nada. Aprendimos a quejarnos, a lamentarnos. ¿Crees que Dios te engañó al decirte toda tu vida va a ser hojuelas con miel? Toda tu vida va a ser sin problema. Sabe que no, ese no es el evangelio de Dios. El evangelio de Dios, si vas a vivir piadosamente en él, no religiosamente, vas a recibir persecución. Y mucha gente no quiere esta parte, quiere la comodidad, no sufrir, estar desde su casa tranquilo, sin que nadie lo moleste, sin que no tenga compromiso de compartir el evangelio. Es tu compromiso, hermanos. No solamente es el mío. Vea lo que dice Pablo aquí en los versículos 35 al 38, por favor. Observe estos versículos. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. ¿Cómo que das gracias en medio de una tormenta y alabas al Señor en medio de todas las circunstancias? Eso tiene que ser. Tienes que hacerlo. Dar gracias a Dios en todo, que esta es la voluntad del Padre para con Jesucristo. En todo significa no solamente en momentos buenos, en momentos de circunstancias adversas, tienes que dar gracias a Dios por ello. Pablo nunca se avergonzó, hermanos, del evangelio. Pablo nunca, en verdad, si analizas todo lo que es la vida de Pablo, nunca miró atrás. Siempre dio testimonio. Y precisamente él decía que aprendió, cuando perdía su esperanza, aprendió a confiar más en Dios para que su esperanza no estuviera puesta en sus fuerzas, sino en aquel que libra de todas las cosas. Versículo 36. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave, 276 personas. Ni uno de ellos pereció. Ni uno de ellos. Versículo 38 dice, y ya satisfechos, aligeraron la nave. Empezaron a tirar el trigo, hermanos, porque era una embarcación que llevaba trigo desde Egipto hasta Italia. Y mire, echando el trigo al mar. Y por último, hermanos, la cuarta cosa que debes considerar en tu vida y que jamás debes olvidar es cuando reconoces la soberanía de Dios y te das cuenta que Él cumplirá su propósito en ti. Versículos 39 al 44. Por favor, ponga atención. Dice, cuando se hizo de día, por fin llegó la esperanza, ¿no? Por fin, después de 14 días y 14 noches, mire, cuando se hizo de día, no reconocieron la tierra, pero veían una ensenada, no mi tierra, sino una ensenada, una pequeña isla donde llegaba el mar a esa parte, que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Versículo 40. Cortando pues las anclas, dice, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Y dice el 41, pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abrió con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, porque la comisión era Pablo, llevar a Pablo ante César, y tenían que cumplirla, si no eran muertos, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros a tierra. Dios le dijo a Pablo que ninguno iba a morir, aunque quiso hacer un intento las otras personas de matar a los presos. Se ve aquí el cumplimiento soberano de Dios. Versículo 44. Y los demás, dice, parten tablas, parten cosas de la nave. Empezaron, hermanos, a nadar. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Dios cumplió lo dicho a través de Pablo.
Cuando Dios dice algo, hermanos, lo va a cumplir. Y así te hayas metido tú en medio de las tormentas, por la necedad tienes que aprender. Si no aprendes, vas a seguir ahí en la tormenta. Pero tienes que ser humilde y reconocer que te equivocaste, que no escuchaste consejo. Siempre estamos culpando tal vez a la otra persona, pero no es verdad. A veces tienes que reconocer que tú fuiste la que hiciste las cosas. Tú fuiste intencional en ese aspecto y estás ahí. Tienes que aprender a reconocer delante de Dios que te equivocaste. ¿Y sabe por qué? Porque si no reconoces y te humillas delante de Dios, vas a volver a pasar y vas a estar ahí en la tormenta toda tu vida. Eso es una realidad. Hermanos, la soberanía de Dios siempre actuará a nuestro favor. Cuando nosotros decidimos reconocer y empezar a tomarlo en cuenta en nuestras vidas, entonces Dios cumplirá sus propósitos en nuestras vidas. Pero es necesario reconocer que sin Él nada podemos hacer. ¿Qué tanto reconoce la soberanía de Dios? Una cosa es que sepas que es soberano y otra cosa es que lo entiendas en tu vida, ¿sabes? Que está al control de tu vida, está al control de todo y que nada puedes hacer porque tú no tienes el control. Porque Dios, Dios es soberano y que tú puedes confiar en medio de la tormenta porque Él es el gran yo soy y está contigo. Hay una parte que me encanta cuando los discípulos van y pasan esa gran tormenta ahí en el mar de Galilea, en el lago de Galilea. Fíjense lo que les dice Jesús al principio, antes de embarcar y pasar. Dice, pasemos a la otra ribera. Cuando pasan por la tormenta, al final, en el siguiente parte, dice, y llegaron a la otra ribera. Dios los ayudó en medio de la tormenta. Dios te ayuda en medio. Pero muchas de esas tormentas, como lo dije, hermanos, son provocadas por nuestra propia necedad, por habernos metido en cosas que Dios no quiere. Y ese pasaje que leímos de 1 Corintios 10, tenemos que considerarlo en nuestra vida, hermanos, precisamente. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, créame, pensamos que Dios nos metió ahí y tenemos que ser muy, muy sabios y analíticos y decir, no, yo me metí ahí. Yo estoy ahí por mi propia necedad en esa parte. Es importante entender esto, ¿ok? Por eso, mire, volvamos a repetir esa parte. 1 Corintios 10, 11. Esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para quién? Para nosotros, para mí. Se pusieron por escrito, que las tienes ahora ya plasmadas, para que no sirvieran de advertencia a los que vivimos el fin de los tiempos. Dice Dios, ten cuidado en esto. Mira lo que les pasó a ellos. Ve la necedad de ellos. Esto te puede servir a ti de advertencia para que te detengas y que no hagas las cosas según tu criterio. Siempre consultes a Dios, siempre pidas consejo. En la multitud de consejos hay sabiduría de consejeros. Pero mucha gente es tan necia que solamente anda buscando, picando aquí, picando allá, queriendo escuchar lo agradable a sus oídos, hasta que encuentra eco con alguien que está más torcido o peor que él, hermanos. Créame, y esa parte tienes que prevenir. Dios te da esa parte de sabiduría para que tú digas, espérate, escucha el consejo. No, es que todo, mira, está muy bonito, sí, pero no todo lo que brilla es oro. No todo aquello que según en tu criterio debes de fijarte. En una ocasión, después de 4 años, venía una persona, una chica a consejería con nosotros. Venía devastada completamente y le hice referencia a un consejo que le di al principio. ¿Te acuerdas que te dije que no te metieras ahí? Había violencia en ese noviazgo, había tantas cosas. Hoy estás en este infierno, ya con un hijo de por medio y con una violencia tremenda. Aunque yo creo en el matrimonio, pero esa vez sí le dije, hija, záfate inmediatamente de esta persona. Él no va a cambiar. Él no va a cambiar.
y no te puedo dar lo que no tiene, el amor de Dios. ¿Cuánta gente se ha metido ahí? Pero mientras no reconozcan, hermano, Dios no va a restaurar tu vida. Por eso decía David, porque yo reconozco mis pecados. Mientras tú no reconozcas y te sigas justificando, hay gente que dice, pues ya ves, me tocó un cristiano. No, no, no. Tú no fuiste previsora, ni lo conociste. Simplemente dejaste embaucar y ahí estás. No, hay que conocer. Y Dios te pone alertas, pero nunca escuchaste el consejo de nadie. Y te metiste en esa tormenta y estás en esa tormenta y vas a estar en esa tormenta hasta que no reconozcas, te humilles y le pidas perdón a Dios por no escuchar el consejo. Las cosas pueden cambiar, pero cuando te humilles delante de Dios. Concluyendo, hermanos, ve cómo nos damos cuenta, nos podemos dar cuenta de todas las cosas que nosotros provocamos. No es Dios, hermanos, nosotros, pero siempre en su divina intervención está ahí para decirnos, ¿ves? ¿Cuáles serán las cosas que aplicaremos de aquí en adelante? Déjame darte 4 consejos. Y anótalos, por favor. Primero, evita entrar en tormentas innecesarias. No rechaces el consejo de los demás. No lo rechaces. Segundo, si te sigues justificando y no reconoces que te equivocaste, volverás a repetir el mismo fracaso y vas a estar ahí, lamentablemente. 3, si involucras a Dios en tus planes, experimentarás la bendición de cumplir su voluntad. Y por último, hermanos, cuando aceptas que Dios es soberano, sabrás que Él tiene no lo mejor, escúchame, sino lo excelente para tu vida, para ti. Pero esto es a través de experiencia, hermanos. Esto está a través de creerle, lo que nos dice Romanos 12:2 y que le hemos explicado y que hemos inclusive leído mucho. ¿Por qué nos pide que transformemos nuestra mente? Para que comprobéis. Para ese propósito, la palabra comprobar es a través de la experiencia que dejo Dios actuar en mi vida, puedo comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios y que es agradable y perfecta. Ve cómo Dios interviene en su soberana voluntad. Hermanos, esperemos que esta serie haya sido de bendición a tu vida y de verdad obedezcas a Dios. Obedezcas a Dios. Deja de estar pretendiendo escuchar lo que tú quieres. Deja, hermano, si no obedeces a Dios no hay bendición. Todo es cuestión de obediencia. No es cuestión de hacer lo que tú quieras o pretendas. El Señor te dice, si me amas en verdad, ¿sabes cuál es el indicante? Guarda mis mandamientos. La gente no ama al Señor porque no guarda sus mandamientos. Vive una religiosidad y de eso quiero sacarte, hermanos. Mi deber como pastor es entregarle al Señor, escúchame, una iglesia en la cual viva santamente. Él viene por una iglesia sin mancha ni arruga delante de su presencia. Y si no estamos bien alineados, el Señor simplemente nos va a hacer a un lado, hermanos. Porque Él va a limpiar siempre su iglesia. Él va a limpiar a todo aquel que quiera vivir en santidad. Le invito a orar y le animo en verdad a que tome en cuenta a Dios y no se metan tormentas que no son necesarias. Amén. Oremos. Padre, gracias. Gracias por la forma que tu palabra nos puede hablar. Darnos cuenta cuán necesario es escuchar el consejo de sabiduría de tu palabra. Darnos cuenta, en verdad, Señor, cuántas cosas y errores cometemos al no escucharte y pretender vivir nuestra vida, nuestra manera, cuando nos hemos equivocado. Porque esta vida cristiana no se trata de nosotros, Dios, se trata de ti. Se trata de glorificar tu nombre, se trata de que nuestro cuerpo día con día viva los efectos de una vida cristiana, Señor. Y sobre todo, dar a conocer la muerte de Cristo en nuestro cuerpo para que en nuestro interior demos a conocer el nuevo hombre, creado según la imagen de Cristo para buenas obras. Señor, que atendamos y que si estamos pasando por una tormenta en estos momentos y es consecuencia de nuestros actos, nos arrepintamos, Señor, y en humildad nos humillemos delante de tu presencia, reconociendo y pidiendo tu dirección y diciendo, Señor, yo sé que me equivoqué,
Yo sé que la regué. Yo sé, Señor, que estoy aquí por mi causa, pero te pido perdón. Y en verdad, Señor, te pido que me ayudes, tomes el control de mi vida y de aquí en adelante yo prometo obedecerte, bendecirte y darte lo mejor de nuestra vida. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga enormemente. Gracias. Mis hermanos, buenos, estamos en un momento muy especial, pero déjenme citarle un pasaje que desde que yo lo leí, lo entendí, me ha dado mucha esperanza a lo que tengo que hacer delante de Dios. Y esto es lo que me motiva, hermanos, y debe motivar a todo cristiano. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3, dice, amados, somos receptores del amor de Dios. Fíjese qué bonito. Ahora somos hijos de Dios. Nos confirma. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, que vamos a ser transformados, glorificados, dice. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, que es una realidad, seremos semejantes a Él, y la razón porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel, fíjese, dice que tiene esta esperanza en Él, esa esperanza de ser transformado de su venida, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que le invito a que prepare su corazón. Vamos a orar un momento para preparar el corazón para este momento tan especial. Por eso le titulamos Discerniendo el cuerpo de Cristo, lo que es su muerte, su resurrección, pero también su venida. Le invito a que oremos. Padre, gracias por este día tan especial. Gracias porque a través de esta institución recordamos que tú vienes pronto. Recordamos tu sacrificio en la cruz, que moriste por nosotros. Resucitaste, Señor, al tercer día, y que nos has alcanzado y que nos vas a llevar a tu morada eterna, donde preparaste lugar para nosotros. Mientras tanto, te anhelamos y te esperamos con gozo. No viviendo para nosotros, sino viviendo para ti, porque tenemos la esperanza de que en cualquier momento ser transformado. Ahora, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, nuestro corazón dedicado a ti y sobre todo, Padre, glorifícate. Gracias por este momento tan especial y preparamos nuestros corazones. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, dijo el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor. Y fíjense que esta enseñanza fue dada por los apóstoles cuando él por fin pudo juntarse con ellos. Lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Fíjense que él preparó, hermanos, ese momento tan especial de su muerte, cuando manda a preparar el aposento alto. Y cuando ya estaban todos juntos, él dijo, ¿cómo anhelado este momento de mi muerte por ustedes? Esas palabras a mí me han resonado mucho tiempo, cómo Dios preparó ese lugar. Y dice aquí, la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos. Dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, no como el antiguo, hermanos, si nos damos cuenta, que solamente cubría los pecados. Este nuevo pacto que iba a ser, quitaba los pecados, hermanos, de nosotros. Dice, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Memoria de qué? Su muerte, su resurrección, pero su bendita venida. Bebamos. Y mire qué hermoso cuando hacemos el consumo de estos dos elementos, estos dos simbolismos. Dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y comieres y bebieres esta copa, ¿qué hacemos? La muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y así tiene que ser, Maranata, que el Señor venga pronto, como decía San Juan en Apocalipsis, sí, Señor, ven pronto. Y anhelamos eso. Que Dios les bendiga y gracias, mis hermanos.